Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la siguiente video presentación voy a explicar el proyecto semestral Ayuda a Spider-Man. Mi nombre es Gianlucas Rivera y empecemos. En la siguiente presentación se buscará dar a conocer el proyecto en el cual se trabajó durante todo el semestre del ramo Métodos de Programación, donde se tiene por objetivo principal el aplicar todo lo aprendido durante el curso y reflejarlo en un programa en lenguaje C. A continuación se presentará el problema y su respectivo diseño de solución. Luego de eso explicaré paso a paso lo que está implementado en el código a través de ejemplos para que quede de una manera más clara. Como descripción del problema, haré un breve resumen sobre lo que es el contexto de este, ya que en presentaciones anteriores se ha abordado este mismo de manera más general. Entonces, en la ciudad de Nueva York se ha estado sufriendo unos continuos ataques armados por parte de los pandilleros de la ciudad. Es por esto que nos piden ayuda a nosotros para crear un algoritmo el cual pueda recorrer los edificios que se están investigando de la ciudad. Esto no siempre se va a poder, así que la idea de nosotros es crear un algoritmo el cual los recorra y le permita a Spider-Man saber si se puede o no recorrer todos los edificios y a su vez la mejor ruta para que los pueda recorrer todos sin problema. Para entender la solución como tal, se tiene que tener en claro que el problema general se puede dividir en 4 subproblemas. El primero de ellos, que están viendo ahora en pantalla, es el de generar la matriz de la ciudad. Esto se hace a partir de un archivo de entrada, el cual contiene las pistas de este, y como ven, te genera una salida, la cual tiene la ciudad representada como matriz, donde cada número pertenece a un edificio y la cantidad de veces que se tiene que recorrer. Seguido a esto, iniciamos el segundo subproblema, que es el recorrido tanto automático como manual. En esta abarcaría el segundo y tercer subproblema. Entonces, como ven aquí, se toma como entrada la primera salida que hablé anteriormente y se genera un recorrido para que Spider-Man pueda visitar todos los edificios sin problema, siempre y cuando se pueda. Y finalmente, como cuarto subproblema, se tiene que hacer el proceso inverso a lo que expliqué primero, es decir, de un archivo que te da el tamaño y la matriz de la ciudad, se tiene que formar las pistas de este y mostrársela al usuario. Cada una de estas soluciones las explicaré a continuación a nivel de código para que se entienda un poco mejor cómo funciona este mismo para formar estas salidas. Ahora que estamos a nivel de código, voy a proceder a explicar el primer subproblema a resolver, el cual era generar la ciudad, representada como matriz. Entonces, lo primero que se hace es abrir el archivo de entrada, siempre y cuando este exista. En este caso, el archivo a utilizar va a ser el siguiente. Entonces, una vez se tiene abierto, se almacenan todos los datos que encontramos para trabajarlos. Como ven acá, es todo un proceso el cual registra cada dato y lo guarda en una posición de la lista. Y finalmente se cierra este archivo. Entonces se determina la cantidad de datos que tiene que tener la matriz, en este caso como es de tamaño 5, básicamente es 5 por 5, porque el tamaño recordemos que es n por n, así que en el caso de que fuese 6 sería 36 y así sucesivamente. Luego de eso se crea una matriz de ceros, esto con el fin de, además de tener estos datos de los edificios, también representar los que no existen, porque recordemos que los ceros representan que no existe un edificio, por lo tanto no se puede recorrer ni tampoco visitar. Luego de eso se tiene que vamos a ver cuántos edificios distintos a cero va a tener la ciudad. En este caso son todos la suma de estos valores que ven aquí para permitirnos tener una especie de verificación para ver si tenemos los edificios correctos agregados o si aún nos falta por agregar. Eso es más o menos para salir del ciclo siempre y cuando se tenga la ciudad por completa. Una vez se haya verificado todo lo que mencioné anteriormente, se procede a ver si el archivo no existe, porque si no existe no se puede trabajar con él. En el caso de que el tamaño sea distinto a los requeridos, que era 5 a 10, en el caso que fuese, no sé, 3 por ejemplo, no se puede generar la ciudad porque no corresponde al tamaño indicado. Entonces, si cumple todos los requisitos y está bien, se va a la función de generar ciudad, la cual es la primera que vemos aquí.
Esta es. Entonces, una vez la abrimos, como ven, hay bastante código, pero me gustaría explicarlo de mejor manera aquí. Déjenme abro esto, aquí. Entonces, lo que hace el programa es que, por ejemplo, tenemos una matriz de puros ceros. No imaginemos que esta es la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Lo que hace primero el código es determinar las filas y las columnas que tengan el mismo valor que el tamaño. Por ejemplo, la segunda fila tiene 5 edificios y 5 es el mismo tamaño que la matriz. Esto con el fin de que, por ejemplo, si reemplazamos los 5 edificios dentro de la matriz de ceros, no existe una forma para que esto esté errado, porque básicamente abarca toda una fila o en este caso abarca toda una columna, por lo cual esto nos agilizaría el proceso de creación de la ciudad. Entonces, una vez se tenga reemplazado todos los valores, como ven ya los reemplacé, se procede a buscar los que tengan el mismo valor, pero n-1, es decir, en este caso los que sean 4, porque 5 menos 1 es 4. Como ven acá hay 1, pero en este caso solo se ven los de las filas. Una vez se llegue hasta la fila final, se pasa a buscar el n-1, que en este caso sería 4 menos 1, 3. Entonces se pasan a buscar los que tienen 3, después los que tienen 2 y después los que tienen 1. Y así se genera la ciudad de manera correcta. Por ejemplo, entonces ahora sí borramos esto, cerramos esto de acá, no guardamos los cambios y nos vamos a compilar el programa. Aquí está. Como ven, nos dice archivo de la generación de la ciudad creado con éxito. Esto todavía no lo voy a explicar, así que voy a poner igualmente que se creen. Pero lo que nos importa es este archivo que se creó de primera salida. Como ven, se crea una matriz, la cual corresponde a las pistas que nos dieron. Así que se diría que está funcionando este archivo con ciudades que tengan edificios contiguos entre sí. Para resolver el segundo subproblema y el tercero, que son el recorrido automático y manual, el proceso es el mismo, el proceso inicial me refiero, al de leer el archivo de texto, en este caso es el archivo de salida al primer subproblema, se almacenan todo en una lista, se cierra el archivo, se determina el tamaño, se determina la posición del edificio que se encuentre a la esquina superior izquierda, y luego de eso se presenta un menú de opciones en donde al usuario se le va a pedir que elija entre recorrido automático o recorrido manual. El automático le tirará un archivo, el cual ya esté el camino generado por la inteligencia artificial, y el manual será determinado todos los movimientos por el usuario. Les voy a hacer una breve demostración de esto. Voy a cerrar aquí. Entonces, si ejecutamos y vamos a partir con el recorrido automático. El recorrido automático nos dice que se generó con éxito. Entonces nos va a dar un archivo con las indicaciones. ¿Cómo se generaron estas indicaciones? De la siguiente manera. Se tiene que uno inicia en esta posición, ¿no es cierto? Entonces el recorrido siempre va a priorizar los movimientos en EONS, que primero va a buscar si tiene un edificio al este, si no lo tiene, busca al oeste, si no lo tiene, busca al norte y finalmente busca al sur. El sur va a ser la última posición que va a buscar el programa. Entonces, como vemos, partimos aquí. El programa se pregunta, ¿existe un edificio a la derecha? Sí. Vale, perfecto, me muevo. Entonces este pasa a ser 0. Pero aquí se genera un problema. ¿Por qué el problema? Porque el 0, recordemos que representa un edificio que no existe, pero nosotros queremos que exista, pero que el usuario, la inteligencia artificial, perdón, sepa que hay un edificio recorrido en su totalidad. Entonces nosotros le aplicamos el valor 9. Esto para diferenciar el no existir al ya recorrido. Entonces nos ponemos aquí. Ahora, ustedes dirán, como la prioridad es este-oeste, el programa tiene que moverse al oeste. Pues no, porque existe una diferencia entre que el programa siempre va a buscar un número distinto al 9.
ya que recuerden que el 9 es un edificio que ya se recorrió por su totalidad. Entonces el programa va a buscar un edificio que no se haya recorrido en su totalidad. En este caso al este no hay movimiento porque hay un 0. Al oeste hay un movimiento, pero aún no se va a ejecutar porque falta ver si hay algo al sur o al norte. Entonces en este caso no se puede mover al norte porque no hay. Y el sur sí hay un edificio que no está recorrido. Entonces se aplica el movimiento al sur. Entonces borramos aquí, ponemos un 9 y bajamos. Y el proceso es el mismo. Ve que tiene un edificio a la derecha, es decir, al este, se mueve al este. Una vez aquí, ve que tiene un edificio a la derecha, no. Ve que tiene un edificio a la izquierda, es decir, al oeste, sí. Entonces se mueve. Y así sucesivamente hasta recorrer toda la ciudad. El código perteneciente a este recorrido es el de la opción 1. Como ven aquí está todo lo que les expliqué, que tiene eh, el nivel de prioridad de este, oeste. En este caso se ve el sur aquí, porque aquí se está determinando que la ubicación no contiene un movimiento válido hacia el norte, por ende se omite. Pero si vamos a los movimientos generales, que es por aquí, como ven aquí en esta parte de acá, se respeta siempre en los movimientos, que es este, oeste, norte, sur. Como ven es lo que expliqué, pero ahora a nivel de código. Y ahora, ¿cómo sabe el programa cuándo se recorrió todo y cuándo no? Aquí aparece la función de verificar. En este caso se llama verificar automático porque pertenece al recorrido automático. En este caso, la función lo que hace es decir, vale, la función está llena de ceros y 9. Si es así, significa que la ciudad se recorrió por completa. En el caso de, por ejemplo, esta situación que tenemos en pantalla, el edificio en esta posición dice, recorrí toda la ciudad, está todo ceros y 9. En este caso no, porque hay números 1, hay número 2. Entonces lo que hace es decirle al programa, tienes que seguir recorriendo la ciudad. Y va a seguir hasta que todo esté lleno de 9 y ceros. Y cuando eso pase, el programa va a decir, ok, ya está todo recorrido, el archivo se cierra y se le muestra al usuario. Y con eso sería toda la explicación del recorrido automático. Para el recorrido manual la explicación es exactamente la misma, los parámetros de movimiento son idénticos, solo que ahora el usuario es el que elige todo esto. El proceso de verificar si la ciudad se recorrió o no también es el mismo que el automático. Entonces, para que entienda cómo se ve a nivel de menú esto, vamos a ejecutar de nuevo el código y vamos a elegir la opción manual. ¿Ok? En este caso, antes de poner manual, si tú pones un 4, por ejemplo, que sería considerado un error por parte del usuario, se le va a pedir que por favor ingrese una opción correcta y se le va a volver a mostrar el menú. Entonces ahora sí vamos a poner manual y como ven, lo primero que nos sale es usar la opción 5 cuando se vea que no se puede recorrer la ciudad o que simplemente quiera salir del programa el usuario. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que si el usuario le sale como única opción el 5 es porque su ciudad no se puede recorrer. Y además se le dice que la ubicación donde él está se encuentra marcado con la letra A. Como ven, la letra A está aquí, ahí. Y se le recuerda que los 9 representan edificios que ya recorrió en su totalidad. Entonces, como vemos, nos posicionamos aquí y nos da la opción de movernos al este y al sur. Aquí la prioridad de movimiento que expliqué anteriormente puede ser considerada por el usuario si quiere un recorrido más óptimo o si quiere ya una libertad de elección. Por ejemplo, él puede poner perfectamente sur y después poner perfectamente el norte y cambiar o variar un poco el recorrido que se dio en el automático. Y como ven, se va actualizando cada vez. Por ejemplo, ahora vamos a ir al este, vamos a ir al sur. Y como ven, se va actualizando los números y la posición donde él está. Una vez él haya recorrido todo, se le mostrará un mensaje de felicitaciones, que ya recorrió la ciudad y todo eso, que voy a mostrar a continuación. Bueno, una vez que ya haya avanzado en el recorrido, como ven, vamos a mover al oeste y nos vamos a mover una última vez para que se haya recorrido el edificio a cualquier posición, da igual, no va a decir recorrió la ciudad por completa. Entonces, como ven, ahora les voy a mostrar el código y van a ver que es totalmente distinta a la que era el recorrido automático.
como ven, en el inicio nomás ya se ve cómo es. Entonces, una vez se tiene este archivo, se da por terminado el recorrido manual. Una cosa para agregar antes de continuar al siguiente subproblema es el tema de qué pasa si el usuario no encuentra o el programa no encuentra una solución al recorrido. En este caso voy a cambiar esta matriz que ven acá, que es una que sí tiene recorrido, a una que no posee un recorrido, ya que se encuentra un edificio rodeado de ceros. Entonces no existe un movimiento lógico. Como ven, voy a guardarlo y voy a ejecutarlo para que vean qué pasa cuando no se puede tener un recorrido. Como vamos a partir por el automático, nos dice que no se puede recorrer la ciudad, entonces nos genera un archivo igualmente que nos dice lamentablemente no puede recorrer la ciudad, y ahí termina el recorrido. Con el manual es exactamente lo mismo, solo que nos pide una confirmación por parte del usuario aplicando la opción 5. Como ven, aquí no existe un movimiento porque no se puede ir al oeste, no puede ir al este, no puede ir al norte y no puede ir al sur, porque recordemos que los movimientos diagonales en este caso no aplican, así que lo único que queda es presionar un 5. En este caso también, si nosotros ponemos un 7 o un 8, nos va a pedir que por favor ingresemos una opción correcta. En este caso aquí hubo un error de, de escritura que ya se arreglará al final, pero como vemos, si ponemos un 5, nos va a decir que lamentablemente no se pudo correr la totalidad de la ciudad y nos genera un archivo igualmente diciendo lamentablemente no puede recorrer la totalidad de la ciudad. Entonces, eso es para que más o menos se entienda qué pasa cuando no se puede recorrer la ciudad. Entonces, ahora sí, vamos al siguiente subproblema. Para el cuarto y último subproblema, que es el generar las pistas de la ciudad, como vemos, volvemos al menú y nos vamos a ver el archivo número 3, que es este. El proceso es exactamente lo mismo. La entrada va a ser un archivo que tiene el tamaño de la ciudad de matriz y la matriz como tal. El proceso inicial es idéntico en todos, se lee los archivos, se guarda los datos en unas listas y se cierra el archivo y se procede a trabajar, a determinar tamaños, a ver si el archivo existe, si está bien de tamaño, si se puede leer, si no. Entonces, una vez esté todo verificado, se llama la función generar la ciudad, que es la que está aquí. No, perdón, generar pistas, no generar ciudad. Entonces, una vez se tiene esto, como vemos nuevamente hay harto código, voy a pasar a explicarlo de manera más sencilla. Voy a abrir aquí el menú. Esta es. Entonces lo que hace aquí el programa, primero que todo, es copiar el primer número en el otro archivo, ya que es tan fácil como que este es el tamaño y las pistas, el primer dato que se lee también es el tamaño, entonces se pasa a copiar nomás. Lo que hace primero que todo es determinar cuántos edificios existe por columna, en este caso son 4. Y aparte los almacena. 1, 1, 1. Como ven, son 4 edificios y todos son 1. Luego pasa a analizar la siguiente fila. Entonces lee, existen 1, 2, 3 edificios. Entonces pone 3 edificios y los almacena los que existen. 2, 2, 1. Pasa al siguiente fila y es lo mismo. Son 3 y pone 2, 1, 1. Entonces así, etcétera, etcétera, hasta completar todas las filas. Y con las columnas es exactamente lo mismo. Cuenta cuántos edificios hay aquí. Obviamente que sean distintos a 0. Entonces, como no hay ninguno, pone 0. Baja. Como no hay ninguno, pone 0. Pasa. Entonces, aquí como ve, hay 1, pero no hay ninguno más. Entonces, 1 y se copia el edificio que está. 1. Acá lo mismo. Se cuenta. En este caso hay 5 edificios. Se pone 5 y los almacena y los escribe 1, 2, 2, 1, 1 y así sucesivamente hasta completar todo el proceso. Es algo muy sencillo, es solo contar cuántos edificios hay por fila y por columna y escribirlos para el archivo de generación de pistas. Entonces, si ejecutamos el programa, como vamos a ponerlo aquí, vamos a ejecutar el programa. Vamos a poner esto no importa, esto el recorrido no importa. Nos importa esto, archivo de la generación de pistas creado con éxito. Entonces, si nos vamos aquí al archivo donde están,
tenemos salida entrada 2, que es la correspondiente a las pistas. Lo abrimos y como vemos tenemos las pistas generadas. Si hacemos una pequeña comparación, vemos que es lo mismo. 4 edificios, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 1. Por ejemplo, nos vamos a la última columna, que son 4 y son 11, 22. 4, 11, 22. La última fila es 1, 2, 1, 2. Como vemos, se genera bastante bien el tema de las pistas. Esto nuevamente funciona con matrices que tengan edificios contiguos entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que no tenga edificios que tengan ceros de por medios. Si es así, el programa los cuenta, pero no detecta si hay separación o no entre ellos. Por ende, se recomienda usarlo con matrices que tengan edificios contiguos entre sí. Y para terminar de explicar las funciones restantes, el tamaño matriz y tamaño matriz 2, básicamente es determinar que en esta cuántos datos tiene que haber a partir de un tamaño. Por ejemplo, si el tamaño es 5, tienen que haber 25 datos dentro de la matriz. Si el tamaño es 7, tienen que haber 49 y así sucesivamente. Este es el mismo, solo que es al revés. Se te dan los datos y tienes que determinar la matriz. Por ejemplo, si hay 25 datos, el tamaño es 5. Si hay 49, es 7. Es lo mismo, pero al revés. Y finalmente, este que se llama ubicación es el que se utiliza en el recorrido manual para mostrarle la matriz donde se ubica el usuario, para orientarlo y permitirle que se maneje de mejor manera a la hora de tomar elecciones. Y con esto se termina de explicar cómo funciona el programa por dentro, cómo va determinando cuál es el camino mejor, si es que se puede recorrer, obviamente, para generar las pistas, generar la ciudad. Entonces, todo esto es ya una explicación más detallada de lo que era la descripción como tal. Y esto permite que el problema general que tenía que Spider-Man sea solucionado. En conclusión, se puede determinar que la informática es muy importante dentro del mundo actual, ya que permite resolver no solo problemas complejos, sino también problemas que pueden tener una solución rápida y que a día de hoy se puede permitir tener esta solución en un momento, en un archivo o como este caso, que era recorrer una ciudad. Es tan fácil como crear un algoritmo que permita hacerlo, en vez de recurrir quizá a posibles mapas y hacer una traza manual. Dejas todo que lo haga el computador, lo cual te permite tener una visión más clara de lo que está enfocada esta carrera. Y a modo personal, creo que fue un reto bastante bueno, ya que me tocó hacer el código solo, porque mi compañero se tuvo que ir de la carrera por motivos personales, pero fue un reto bastante bueno, así que lo disfruté y me gustó mucho el laboratorio y creo que hice un código bastante bueno, la verdad. Así que, sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Gianluca Rivera y hasta la próxima.